Hola, mi nombre es Egon Cholakian. En el mensaje de hoy, me centraré en dos temas de importancia crítica que tienen un significado global. El primero se refiere a una verdadera amenaza geodinámica, la pluma magmática siberiana. Si llegara a entrar en erupción, provocaría una catástrofe a escala planetaria que afectaría no solo a Rusia, sino al mundo entero, siendo especialmente vulnerables los países vecinos. Por ello, hoy analizaré en detalle las consecuencias específicas que esto representa para Ucrania, sus ciudadanos, y la región euroasiática en general, en caso de activación de la pluma siberiana. El segundo tema que deseo abordar es la preocupante situación que se está desarrollando en Ucrania. En concreto, hablaré sobre ciertas personas que trabajan para los intereses de Rusia, cuyas acciones obstaculizan la difusión de información veraz sobre la amenaza que representa la pluma siberiana. Al hacerlo, generan riesgos adicionales, tanto para Ucrania como para la seguridad internacional en su conjunto. En mi anterior intervención, identifiqué a agentes de influencia específicos que operan en Ucrania en interés de ciertos círculos de poder dentro de Rusia. Hoy estoy preparado para nombrar a un agente de influencia concreto y presentar pruebas públicas de su colaboración con un Estado que actualmente se encuentra en un conflicto militar abierto con Ucrania. Me refiero a individuos que, actuando en beneficio de los intereses de Rusia, facilitaron directamente la fabricación de un caso penal contra varios participantes del movimiento Alatra en territorio ucraniano. Es bien sabido que Alatra ha estudiado de manera constante la amenaza que representa la pluma magmática siberiana durante más de 20 años. Durante más de una década, el movimiento ha publicado datos científicamente fundamentados y ha propuesto soluciones concretas y viables para abordar este problema. Es precisamente este trabajo el que ha provocado una feroz resistencia por parte de ciertos intereses particulares dentro del gobierno ruso. Personas para quienes cualquier debate público sobre la amenaza siberiana resulta profundamente incómodo y que están decididas a mantener el silencio en torno a este tema en la esfera pública. Fue por iniciativa de ellos que se lanzó una campaña de descrédito contra Alatra en Ucrania, llevada a cabo a través de agentes de influencia ucranianos, bajo su control. La cuestión en juego va mucho más allá de los asuntos internos de Ucrania. Afecta a cada persona en el planeta. Esto se debe a que nuestro futuro colectivo depende directamente de cómo se desarrollen los acontecimientos en Ucrania hoy y de las decisiones que se tomen respecto a la situación en torno al movimiento Alatra y, por lo tanto, a la difusión de información sobre la pluma magmática siberiana. Es precisamente por esta razón que, en este mensaje, prestaré especial atención a Ucrania, en concreto a las acciones de las personas mencionadas anteriormente, que trabajan en interés de las estructuras de poder rusas mientras disfrazan su agenda bajo narrativas internas ucranianas. Las actividades de estos agentes no solo socavan la seguridad nacional de Ucrania, sino que ponen en peligro la seguridad de todo el mundo al obstaculizar el flujo de información del que dependen millones de vidas. En la parte final de mi intervención, quiero dirigirme a ustedes, a cada uno de ustedes, sobre el papel que desempeñan para asegurar que la verdad salga a la luz. Sin su participación, las posibilidades de supervivencia de la humanidad se reducen a casi cero. Así que comencemos exponiendo a las personas, los nombres y apellidos de los agentes rusos que operan en suelo ucraniano. Respondamos a la pregunta: ¿quién en Ucrania está actuando deliberadamente en interés de Rusia, liderando campañas de descrédito contra Alatra y fabricando casos penales contra sus participantes? ¿Por orden de quién se está haciendo esto? En mi anterior intervención les informé que un agente ruso está operando en Ucrania en nombre de Rasirs, la Asociación Rusa de Centros para el Estudio de Religiones y Sectas, una estructura que promueve los intereses destructivos de ciertos círculos dentro del gobierno ruso bajo la apariencia de una retórica religiosa y de derechos humanos. Después de que esta información se hiciera pública, recibí numerosas preguntas.
¿Quién es esta persona? ¿Quién sirve de puente entre las fuerzas rusas y las narrativas dañinas que amenazan la seguridad nacional de Ucrania? Hoy puedo dar una respuesta definitiva a esa pregunta. Puedo hacerlo porque, como ha sido confirmado de manera fiable, gracias al profesionalismo, la responsabilidad cívica y la postura firme de las fuerzas del orden ucranianas, se ha abierto oficialmente un caso penal contra esta persona, este agente de Razirs que opera dentro de Ucrania. Esto fue posible gracias a la vigilancia y la visión estratégica de los organismos responsables de la seguridad nacional. En primer lugar, del Servicio de Seguridad de Ucrania. Expreso mi sincero agradecimiento al SBU, a la Fiscalía General y a todas las instituciones que protegen la seguridad del Estado por su postura firme en este asunto. También agradezco personalmente al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, bajo cuyo liderazgo cuestiones tan críticas no se dejan de lado, sino que reciben la atención legal que merecen. Entonces, ¿quién es esta persona? Quien durante muchos años se hizo pasar por una experta, mientras en realidad promovía de manera sistemática y deliberada los intereses estratégicos de determinadas estructuras de poder rusas en suelo ucraniano. El nombre de esta persona es Irina Kremenovska. ¿Quién es ella y cómo se desarrolló el proceso de su infiltración en el ámbito informativo y jurídico de Ucrania? Es ciudadana ucraniana con formación en Derecho. Es la fundadora de un proyecto pseudocientífico llamado Centro de Investigaciones Económicas y Jurídicas. Autora y editora de facto del portal Vilnes Lobo. Habla y figura como coordinadora y colaboradora activa de Antisecta, ORG, un socio informativo de los servicios de seguridad rusos que opera bajo la apariencia de protección de los derechos humanos. A primera vista, parece ser una activista de la sociedad civil, pero en realidad es una de las figuras más persistentes y peligrosas, involucradas en la operación informativa y psicológica que los círculos de poder rusos han lanzado contra Ucrania. Bajo la retórica de la lucha contra las sectas, un pase universal para ganarse la confianza pública, ocultaba sus verdaderas actividades detrás de la fachada de proteger la seguridad pública y los valores morales. Precisamente así, logró ganarse la confianza de periodistas, funcionarios del Ministerio del Interior, empleados del Servicio de Seguridad de Ucrania y expertos designados por el Estado. Y no es de sorprender. Este método de infiltración ha sido durante mucho tiempo una práctica estándar de los agentes de Razirs. Se emplea activamente en Europa e incluso en Estados Unidos y otros países, bajo el pretexto de la lucha contra los cultos destructivos, también denominados sectas totalitarias. Los agentes de la organización rusa Razirs obtienen acceso a canales informativos, influyen en la formación de evaluaciones periciales y, en última instancia, toman el control de temas clave en el discurso público y en las estructuras administrativas. Su agente en Ucrania, Kremenovska, replicó la terminología, la retórica y la estructura narrativa del principal ideólogo de Razirs, Alexander Dvorkin, quien, de hecho, ha creado su propia secta totalitaria, basada en una ideología extremista y terrorista, dirigida a suprimir los derechos y libertades de los ciudadanos, tanto dentro de Rusia como fuera de sus fronteras. Dvorkin es conocido por sus vínculos con el FSB, así como por una serie de trastornos psicológicos que, sin embargo, no le han impedido ejercer influencia sobre las principales estructuras de gobierno en Rusia y manipularlas a su antojo. Dvorkin y su principal plataforma, el Centro de San Ireneo de León, sitio web oficial de Razirs, también son conocidos por su virulenta retórica antiucraniana y por difundir abiertamente discursos de odio, dirigidos no solo contra el presidente de Ucrania, sino contra toda la nación ucraniana. Es precisamente este hombre, Dvorkin, quien actúa como mentor ideológico de Kremenovska.
Su retórica también está estrechamente alineada con la del vicepresidente de Razirs, el sacerdote ruso Alexander Novopashin, un ferviente promotor de la narrativa sobre el desarrollo del neonazismo en Ucrania. Su supuesto trabajo religioso consiste principalmente en difundir propaganda rusa destinada a justificar la agresión armada. Existen numerosas pruebas públicas que demuestran que Kremenovska es, sin lugar a dudas, una agente de la organización rusa Razirs, la cual está vinculada directamente al Servicio Federal de Seguridad de Rusia, FSB. Un análisis lingüístico exhaustivo de la retórica de Kremenovska en los materiales publicados en su plataforma mediática, Vilna Slovo, revela una coincidencia sistemática en las estructuras del lenguaje, fórmulas terminológicas y énfasis semánticos con los recursos mediáticos afiliados a Razirs. Esto proporciona una base sólida para afirmar que su estrategia de comunicación está configurada de acuerdo con las directrices de esa entidad rusa. En concreto, siguiendo estrictamente el manual de Razirs, Kremenovska se dedica de manera sistemática a desacreditar a las mismas organizaciones religiosas y cívicas reconocidas a nivel internacional, que son objetivo de Razirs. También ataca a destacados eruditos religiosos ucranianos y defensores de los derechos humanos, personas que desempeñaron un papel clave en la consecución de la independencia religiosa de Ucrania y en el reconocimiento de la autocefalia de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, IOU. Fue ella quien promovió activamente etiquetas como defensores de sectas y agentes de Occidente, para desacreditar a estas figuras, utilizando expresiones que reflejan la retórica del sacerdote de la Iglesia Ortodoxa rusa y vicepresidente de Razirs, Alexander Novopashin, quien empleó exactamente el mismo lenguaje para difamar a estos respetados eruditos religiosos. Cabe destacar que el sitio web oficial de Novopashin, el portal del Departamento Misionero de la Diócesis de Novosibirsk, que opera bajo Razirs, publicó un elogioso artículo sobre Kremenovska. El texto, reproducido desde su propio sitio web, está redactado en un tono claramente celebratorio y prácticamente la glorifica por sus esfuerzos en la llamada lucha contra las sectas, situándola junto a otro anticultista ruso y ferviente defensor de la propaganda radical rusa. Lo que resulta especialmente llamativo no es solo el contenido del artículo en sí, sino la plataforma en la que fue publicado. El sitio web de Novopashin, donde se elogia a Kremenovska, es conocido por su constante y virulenta retórica antiucraniana. En particular, alberga un artículo titulado «Ucrania es una secta», en el que los ucranianos son objeto de una descarada deshumanización. El hecho de que una publicación rusa tan abiertamente propagandística y antiucraniana haya encontrado con tanta facilidad una aliada en una experta ucraniana como Kremenovska, dice mucho sobre la verdadera naturaleza de sus supuestas actividades educativas en Ucrania. En cuanto a la base ideológica del trabajo de Irina Kremenovska, destaca un ejemplo revelador. En el sitio web oficial del Centro de Investigaciones Económicas y Jurídicas, que ella dirige, hay una publicación anunciando un proyecto que, aparentemente, está destinado a ayudar a las víctimas de las llamadas sectas. Y en esa misma página, en una plataforma ucraniana y sin ningún tipo de disfraz, aparece el eslogan de Razirs, la organización rusa dirigida por Dvorkin, conocida por sus vínculos con el FSB y su papel activo en las operaciones informativas y psicológicas de Rusia. Esto es un indicio directo de que la fuente ideológica y metodológica de Kremenovska es, en realidad, la agenda rusa. Además, al revisar la versión archivada del sitio web antisecta.org, donde Kremenovska ejercía como coordinadora y una de sus principales colaboradoras, se puede observar que el sitio está saturado de citas de Alexander Dvorkin y enlaces a sus artículos y libros. En la sección de luchadores contra las sectas, el centro ucraniano de Kremenovska aparece abiertamente junto a recursos de Razirs y figuras conocidas por su postura abiertamente antiucraniana.
La retórica de Kremenovska respecto al grupo religioso de los Testigos de Jehová también es muy reveladora. Rusia sigue siendo el único país en el mundo donde este grupo ha sido oficialmente designado como extremista y completamente prohibido. Una medida impulsada principalmente por Dworkin y ampliamente condenada por la comunidad internacional como una flagrante violación de los derechos humanos y de la libertad religiosa. Sin embargo, Kremenovska, en sus artículos, elogia esta prohibición como un ejemplo de política eficaz y expresa abiertamente su indignación por el hecho de que Ucrania aún no haya seguido el ejemplo de Rusia en este asunto. Sus escritos sobre los Testigos de Jehová incluyen citas textuales de entrevistas públicas de Dworkin, las cuales presenta como si fueran sus propias conclusiones analíticas. En conjunto, estos elementos forman un panorama claro. Las acciones de Kremenovska no solo están alineadas con la agenda de los servicios de seguridad rusos, sino que están explícitamente fundamentadas en esa agenda como su base ideológica y metodológica. Es fundamental señalar que, en sus propias plataformas, Kremenovska ha alentado abiertamente a los ucranianos a consultar sitios web y blogueros rusos que promueven directamente una ideología orientada a la destrucción de la estatalidad ucraniana. Sus páginas contienen enlaces a materiales de autores que justifican la agresión rusa, propagan desinformación sobre el satanismo en Ucrania y hacen llamados a la llamada desnazificación de los ucranianos. Un lenguaje que desde hace tiempo ha cruzado el umbral de las palabras para convertirse en crímenes de guerra. Resulta difícil, por decirlo menos, creer que todo esto sea una simple coincidencia. Y sin embargo, es precisamente en esas coincidencias donde queda al descubierto la estructura de las operaciones de Razirs. Influencia encubierta, disfrazada de bien público, y un servicio silencioso pero metódico al enemigo. Otro rasgo distintivo de Kremenovska es su inquietante y sádica participación en la caza de perros, una práctica que en cualquier país civilizado provoca no solo condena, sino un profundo rechazo. Junto con un cómplice leal, incluso intentó darle un barniz de respetabilidad a este vil pasatiempo, registrando una supuesta asociación de periodistas cazadores de perros. Presumiblemente, esto tenía como objetivo otorgar cierta legitimidad a sus excursiones nocturnas para matar perros callejeros. Y aunque ya no presume de sus hazañas con la misma frecuencia ni con tanto orgullo, afortunadamente, Internet no olvida. Conserva sus propias palabras, sus confesiones, sobre cómo, con deleite sádico, envenenaba a los perros callejeros y luego, cómodamente sentada junto a su ventana, escuchaba sus aullidos de agonía, que poéticamente describía como serenatas. Perdóneme, Schubert, parece que tiene una rival. Los indignados residentes de Kiev y de la región circundante han alzado repetidamente la voz exigiendo el fin de esta crueldad. Los medios de comunicación ucranianos han denunciado en varias ocasiones sus actos de maltrato animal, y sin embargo, lamentablemente, Kremenovska continúa con sus macabras actividades. Esto puede explicarse por el hecho de que la caza de perros, como fenómeno, también tiene su origen en Rusia, y su alineación ideológica prorrusa parece extenderse a esta forma particularmente grotesca de activismo. Lo que resulta especialmente alarmante es el papel que desempeñó Kremenovska en la campaña cuidadosamente orquestada para desacreditar al movimiento internacional social Alatra. Una vez que ciertos círculos en Rusia se dieron cuenta de que Alatra promovía ideas fundamentalmente contrarias a sus intereses, especialmente por su cobertura pública de la amenaza de la pluma magmática siberiana, Razirs activó rápidamente una estrategia de supresión informativa dirigida contra Alatra. Como parte de esta estrategia, fue desplegada su agente de influencia en Ucrania, Irina Kremenovska. Actuando por órdenes directas desde Moscú, comenzó a implementar metódicamente una campaña de guerra informativa destinada a desacreditar a Alatra, repitiendo palabra por palabra el lenguaje y la retórica del ideólogo sectario ruso Alexander Dworkin y de su plataforma Razirs.
que opera como un instrumento directo del FSB. Kremenovska copió y repitió los tópicos calumniosos de Dworkin contra Alatra: secta totalitaria, culto, lavado de cerebro y manipulación del miedo. Un análisis lingüístico revela fácilmente que sus estructuras de frases, terminología y construcciones retóricas son idénticas a las utilizadas en los medios de propaganda rusos y al estilo personal de Dworkin. Pero, por supuesto, ella no se detuvo en el terrorismo informativo. Según el plan ruso, esto era solo la primera fase. Durante 5 años, Kremenovska intentó de manera persistente iniciar procesos penales contra participantes de Alatra. Afortunadamente, a diferencia de Rusia, la democracia en Ucrania sigue funcionando, y gracias a Dios, hay personas dentro de la policía, el Servicio de Seguridad de Ucrania y la Fiscalía que aún poseen conciencia. A pesar de sus agresivas publicaciones y sus intentos de ejercer presión mediante la difamación pública, las fuerzas del orden se negaron a dejarse arrastrar por provocaciones infundadas. No iniciaron casos construidos sobre la nada, en arrebatos emocionales o en el manual de propaganda de Moscú. Pero en 2022, aprovechando el caos provocado por la invasión militar a gran escala de Rusia a Ucrania y la imposición de la ley marcial, Kremenovska finalmente logró su objetivo. Se abrió un caso penal contra participantes de Alatra, bajo el pretexto de supuestos vínculos con Rusia. Esto es cinismo en su forma más pura. Kremenovska, una persona que ha actuado sistemáticamente en interés de Rusia, acusa a esas mismas personas de trabajar para Rusia. Personas que han sido prohibidas en Rusia, cuya organización ha sido declarada indeseable y cuyo trabajo científico contradice directamente los intereses de los círculos de poder rusos. Además, fue ella misma quien construyó la base probatoria del caso al preparar los llamados informes periciales lingüísticos, documentos completamente falsos y fabricados, sin ningún valor legal, pero que sirven como fundamento de todo el proceso. En estas evaluaciones periciales, redactadas por la propia Kremenovska, incrustó de antemano las narrativas necesarias para justificar un veredicto predeterminado, acusando a Alatra de una supuesta retórica prorrusa. Eligió deliberadamente este cargo inventado, sabiendo que en tiempos de guerra sería percibido como una de las acusaciones más graves posibles. Incluso tuvo la desfachatez de reconocer públicamente su papel en el inicio del caso y en la elaboración de los informes periciales, declarándolo con orgullo en su propio sitio web, como si se sintiera satisfecha de haber ejecutado una operación especial rusa. Piénsenlo por un momento. Una persona que actúa completamente de acuerdo con los manuales y la retórica rusa inicia un proceso penal contra aquellos que, por el contrario, están exponiendo la amenaza rusa, y los acusa de simpatizar con Rusia. Esto ya no es una paradoja. Es el absurdo elevado al nivel de instrumento institucional. En esencia, la operación llevada a cabo por Kremenovska es una instrumentalización del sistema legal, un ataque directo a la seguridad nacional de Ucrania, empaquetado al estilo de los 80 manuales del FSB y Razirs. Su objetivo final es destruir el movimiento Alatra, cuyo trabajo contradice directamente los intereses de las estructuras de poder rusas cuyas órdenes ella ejecuta. Y más tarde, en 2023, basándose en este mismo caso fabricado, se llevaron a cabo más de 70 allanamientos en un solo día, dirigidos contra participantes del movimiento Alatra. Y esto es lo verdaderamente alarmante. Los procesos penales contra varios participantes de Alatra siguen abiertos hasta el día de hoy. Esto plantea una pregunta evidente. ¿Por qué? Hay al menos 2 posibles explicaciones.
O bien la agente de Razirs, Irina Kremenovska, fue tan eficaz engañando a las fuerzas del orden ucranianas, manipulando hábilmente canales de confianza y logrando presentarse con éxito como una experta. O, quizás aún más interesante, las autoridades ucranianas le dieron deliberadamente suficiente margen para demostrar plenamente sus capacidades, con el fin de rastrear la estructura de sus actividades, descubrir sus redes e identificar los métodos de infiltración. Otro acontecimiento importante, Kremenovska también inició un caso administrativo con el objetivo de prohibir el movimiento Alatra. El tribunal, dicho suavemente, no quedó impresionado con su supuesto análisis pericial. En su fallo oficial, el tribunal declaró que el dictamen pericial presentado no podía ser considerado prueba admisible, ya que fue elaborado por una parte con intereses directos en el resultado del caso. Pero eso no es todo. El mismo fallo judicial señaló específicamente que sus materiales contenían formulaciones predefinidas, copiadas de fuentes de Internet, elaboradas para producir un resultado predeterminado. En otras palabras, el tribunal reconoció de hecho que lo que presentó no era una evaluación científica, sino una herramienta coercitiva diseñada para obtener un resultado predeterminado. Es importante destacar que tanto el mencionado caso administrativo como la actual persecución penal contra los participantes de Alatra se basan íntegramente en estos análisis periciales tendenciosos y dirigidos por una agenda, redactados por la propia Kremenovska, los cuales no tienen ningún valor jurídico. Sin embargo, la situación finalmente está comenzando a recibir la atención que realmente merece, tanto en Ucrania como en el ámbito internacional. Gracias al Servicio de Seguridad de Ucrania, las actividades de Kremenovska han sido finalmente evaluadas correctamente por las autoridades. Se ha abierto un caso penal en su contra, una medida largamente esperada y totalmente justificada. Según la información disponible, el caso se ha iniciado bajo un artículo relacionado con la incitación al odio interétnico y social. Pero cuando se examinan sus acciones a lo largo de los últimos años, su carácter sistemático y el daño que ha causado de manera constante a Ucrania, resulta absolutamente evidente que no se trata simplemente de un caso de incitación. Lo que estamos viendo, en cambio, presenta todas las características del artículo 111 del Código Penal de Ucrania. Alta traición. Simplemente hay demasiadas coincidencias como para considerar esto un simple error de una experta. Sus acciones han sido demasiado deliberadas y están demasiado alineadas con la metodología rusa de presión informativa y jurídica. Por lo tanto, Irina Kremenovska no es simplemente una periodista, una experta o una activista de la sociedad civil. En realidad, es un recurso operativo en una campaña a largo plazo destinada a socavar la estabilidad jurídica e informativa de Ucrania. Sus actividades claramente violan la Constitución de Ucrania. Contradicen las normas europeas e internacionales de protección de la libertad de conciencia. Presentan claros indicios de alta traición según el artículo 111 del Código Penal de Ucrania, incluyendo la deshumanización sistemática y la promoción del odio hacia grupos sociales y religiosos. Detrás de los pulidos eslóganes de Kremenovska, se esconde una campaña estructurada cuya misión es quebrar la columna vertebral de la seguridad nacional de Ucrania. Y para construir una sociedad verdaderamente democrática, es necesario resistir no solo a los enemigos abiertos con armas en las manos, sino también a los agentes encubiertos armados con bolígrafos, teclados y un dudoso estatus de expertos. La tragedia más profunda de lo que está ocurriendo radica en el hecho de que Irina Kremenovska, a través de sus publicaciones mediáticas, informes periciales falsificados y los procesos penales que inició, ha causado daño no solo a un grupo específico de personas o a la sociedad ucraniana. En realidad, ha obstaculizado activamente el trabajo de un movimiento internacional
cuyos esfuerzos son de importancia crítica para el futuro de todo el planeta. No se trata simplemente de un asunto ucraniano. Es una cuestión que nos concierne a todos, porque las consecuencias de acontecimientos catastróficos incontrolados nos alcanzarán a cada uno de nosotros. Alatra no es simplemente una red de voluntarios. Es una comunidad de personas, científicos, investigadores y mentes afines, que durante muchos años han estudiado los procesos climáticos y geodinámicos globales, identificando amenazas geofísicas ocultas, incluida la pluma magmática siberiana, un fenómeno que representa una amenaza existencial para la humanidad. Si lo recuerdan, fueron los participantes de Alatra quienes, a través de sus investigaciones, ampliaron nuestra comprensión de este fenómeno y comenzaron a desarrollar soluciones prácticas, científicas, humanitarias y de cooperación. Y es precisamente por esta razón que se convirtieron en un objetivo. Porque su conocimiento, compromiso y credibilidad obstaculizan una estrategia basada en el silencio, la desinformación y el encubrimiento. La verdad sobre la pluma siberiana es una verdad incómoda para ciertos círculos de poder en Rusia, aquellos que temen su divulgación más que a cualquier sanción. ¿Por qué? Porque si la población toma conciencia de la realidad del riesgo de erupción de la pluma siberiana, podría desencadenarse una migración masiva fuera del país, lo que provocaría un éxodo de la fuerza laboral y, como resultado, enormes pérdidas financieras personales para esos mismos detentores del poder. Y como para ellos el beneficio económico importa más que la vida humana, suprimen cualquier información sobre la realidad de esta amenaza. Por eso Rasirs hace todo lo posible por silenciar a quienes dicen la verdad sobre la pluma siberiana, destruir su reputación e inutilizar su capacidad de actuar. En este contexto, Kremenovska no es simplemente una agente ideológica. Es una herramienta utilizada para socavar activamente los esfuerzos reales destinados a proteger a la sociedad. No se limita a escribir artículos. Ella fabrica narrativas jurídicas falsas diseñadas para paralizar operaciones, intimidar a personas y desestabilizar iniciativas cruciales. Cada uno de sus movimientos es un paso más hacia el despojo de la humanidad de su oportunidad de defenderse ante una catástrofe planetaria. Hoy debemos hablar con claridad. Esta campaña pseudopericial de Rasirs para desacreditar a Alatra y a sus participantes es, en esencia, una guerra contra el futuro. Una guerra contra aquellos que podrían y deberían estar ayudando al mundo entero. Pero mientras se vean obligados a defenderse de falsas acusaciones, mientras se les prive de la posibilidad de realizar su trabajo a plena capacidad, todos estamos perdiendo tiempo, y con él, nuestras oportunidades. Por eso, proteger a estas personas y desenmascarar a figuras como Kremenovska ya no es solo una cuestión de reputación o de justicia. Que el mundo sea capaz de exponer a agentes como Kremenovska determinará si aún tenemos una oportunidad de evitar una catástrofe que todavía puede ser prevenida. Esto no se trata únicamente de defender la integridad del movimiento Alatra. No se trata solo de desenmascarar la red de Rasirs. Se trata de proteger la capacidad de la humanidad para responder a un desafío que la propia naturaleza nos ha puesto por delante. En este momento, no debemos desperdiciar esta oportunidad vital para hacer frente a una amenaza geodinámica capaz de destruir la vida en nuestro planeta. Es importante destacar que, por órdenes de las estructuras de poder rusas, Kremenovska lanzó una campaña particularmente agresiva contra un participante específico del movimiento Alatra. Todo lo que hemos mencionado, procesos penales, ataques contra Alatra, informes periciales copiados al pie de la letra de la metodología de Rasirs, no fue simplemente un ataque contra una organización. Fue una operación dirigida a neutralizar a una sola persona. Desde el principio, este individuo fue su objetivo principal.
Se trata de un hombre cuyo nombre muchos en el mundo quizás aún no conozcan, pero al que ya le deben más de lo que podrían imaginar. El nombre de este señor es Igor Danilov. ¿Por qué él? Porque fue Igor Danilov quien hace 20 años fue el primero en identificar la existencia y la inminente activación de la pluma magmática siberiana. Su ubicación, sus propiedades, su comportamiento y su potencial catastrófico. Durante los 10 años siguientes, la hipótesis que él propuso fue rigurosamente examinada, investigada y puesta a prueba por decenas de especialistas de múltiples disciplinas, incluyendo un amplio equipo internacional de geólogos, geofísicos, geodinamicistas, ingenieros y climatólogos. Todo lo que él identificó en aquel entonces ha sido confirmado desde entonces. Y la inevitabilidad de la amenaza ha sido verificada. Dentro del trabajo del Grupo Internacional de Investigación de Científicos que sentó las bases del movimiento Alatra, una contribución significativa pertenece a Igor Mikhailovich Danilov. En su momento, fue el único miembro del equipo científico que reconoció públicamente su participación en esta investigación, asumiendo la responsabilidad personal de hablar abierta y honestamente sobre la esencia de lo que estaba ocurriendo. Aunque el señor Danilov no posee un título formal en geofísica, su amplia formación en medicina, su profundo conocimiento de las conexiones interdisciplinarias, su enfoque científico poco convencional y su capacidad para identificar relaciones causales desempeñaron un papel clave en la orientación de la investigación. Fue precisamente gracias a su metodología que el marco científico para el estudio de los procesos climáticos y geodinámicos se amplió significativamente. Su trabajo también dio lugar a nuevas hipótesis, muchas de las cuales ya están siendo confirmadas en la práctica y actualmente se encuentran bajo serio debate en círculos de expertos. Así, la contribución del señor Danilov no solo sirvió como punto de partida para una serie de estudios, sino que también ejerció una influencia invaluable en la comprensión científica de procesos que hoy están directamente vinculados a la seguridad global. Sus propuestas, formuladas hace 2 décadas, se convirtieron en la base del modelo analítico moderno sobre la activación de la pluma siberiana. El señor Danilov es también el autor del esquema inicial para una posible desgasificación. Este concepto sigue siendo la única estrategia realista para prevenir el escenario catastrófico de una erupción de la pluma siberiana. Lamentablemente, la información y el hombre que la sacó a la luz no fueron recibidos con reconocimiento, sino con difamación y persecución. Esto se debe a que ciertos personajes dentro de las estructuras de poder rusas no están interesados en resolver el problema de la pluma magmática siberiana. Su prioridad es preservar sus activos financieros y su influencia política. Ellos entendieron una cosa con total claridad. Si los datos sobre la activación de la pluma llegaban al ámbito internacional, esto supondría una amenaza para su poder, su riqueza y sus ambiciones estratégicas. La exposición pública conduciría inevitablemente a la renegociación de contratos, a una mayor presión política y a un nivel de transparencia al que nunca aspiraron. Comprendieron que mañana podrían perder miles de millones. Así que decidieron que sería mucho más barato gastar hoy cientos de millones en desacreditar a un solo hombre. Por eso se lanzó una campaña contra el señor Danilov. Una vez que quedó claro que tenía razón, aquellos para quienes la verdad resultaba incómoda, hicieron todo lo posible para asegurarse de que nadie lo escuchara. Así comenzó la campaña de descrédito contra Alatra, a través de etiquetas difamatorias, artículos manipuladores en los medios, informes periciales fabricados, procesos penales y actos de deshumanización. Fue una operación coordinada para neutralizar a Igor Danilov, un hombre que dedicó décadas a sanar personas,
que desarrolló su propia metodología terapéutica, que ayudó a miles a recuperarse sin necesidad de cirugía, de repente fue presentado como un monstruo. La organización detrás de esta campaña es la rusa Rathirs. Y la persona que coordinó personalmente y dirigió ideológicamente toda la operación no fue otro que Alexander Dvorkin, el llamado sectólogo que desde hace tiempo actúa como portavoz público y ejecutor de ciertos círculos de poder rusos. Sin embargo, Dvorkin no podía actuar directamente en territorio ucraniano. Necesitaba un intermediario dentro del país. Ese intermediario es Irina Kremenovska. Ella asumió toda la responsabilidad de ejecutar la parte técnica e informativa de la operación para desacreditar por completo al señor Danilov dentro del espacio mediático ucraniano. Actuando en interés de Rathirs, comenzó a recopilar y difundir contenido calumnioso, manipulador y fabricado, diseñado para construir la imagen de un líder de secta, un criminal y una amenaza para la sociedad. Distorsionó sistemáticamente los hechos, sacó citas de contexto y difundió narrativas falsas, adaptando los manuales de Rathirs para el público ucraniano. A través de Kremenovska, se llevó a cabo en Ucrania el escenario que necesitaban. Primero, destruir la reputación del señor Danilov para que nadie se atreviera a defenderlo. Luego, pasar a los ataques físicos. Hoy se puede decir abiertamente que ha habido múltiples intentos de asesinato. Él mismo ha hablado públicamente de ellos sin nombrar a los organizadores. Pero ahora, con todos los implicados expuestos y los hechos confirmados, puedo afirmar claramente: los intentos de asesinato contra Igor Danilov fueron realmente organizados por entidades vinculadas a Rathirs y personalmente a Alexander Dvorkin. Fue bajo su coordinación que también se atentó contra mi vida. Sí, hasta ese punto están dispuestos a llegar. Su objetivo no es simplemente silenciar la verdad. Su objetivo es eliminar a quienes la dicen. Por eso demonizaron al señor Danilov. Desataron una campaña para destruirlo e hicieron todo lo posible para que la palabra alatra dejara de evocar ciencia y en su lugar generara etiquetas calumniosas y miedo, de modo que nadie escuchara lo que alatra tenía que decir. ¿Por qué lo hicieron? ¿Y con qué propósito? Porque cuando amenazas mundos que sabes que han sido construidos sobre mentiras, entonces tú te conviertes en el objetivo a destruir. Por eso están dispuestos a gastar cientos de millones de dólares para mantener el silencio, con el fin de preservar sus billones. Para evitar que esos falsos mundos se derrumben, era necesario que la gente permaneciera en la oscuridad, para que los ciudadanos de Rusia siguieran viviendo, trabajando y criando a sus hijos en el lugar más peligroso de la Tierra, generando beneficios para ellos, sin darse cuenta de que podían perecer en cualquier momento. Así fue como se puso en marcha el guión: destruir la fuente de información, desacreditar la base científica, apagar la voz. Pero a la verdad no se la puede matar. Puede ser silenciada, calumniada, distorsionada, pero perdurará. El señor Danilov no es solo una persona. Es una oportunidad para que la humanidad elija el camino de la razón y enfrente la amenaza de la pluma magmática siberiana a través de la ciencia, con rigor científico y responsabilidad. No pueden imaginar cuántos sistemas vitales ya dependen de las ideas propuestas por esta sola persona. Muchos de ustedes, sus hijos, sus seres queridos, ya le deben el tiempo que aún tienen. Tal vez antes no conocían su nombre, pero ahora lo conocen. Y cuando llegue el momento, sabrán mucho más. Y ahora ha llegado el momento de pasar a la segunda parte de mi discurso. Una que quizás sea aún más dolorosa que todo lo que he mencionado hasta ahora.
Lo que sigue se refiere al peligro real e inmediato que representa para Ucrania, su tierra, su pueblo y su futuro. La continua ocultación de la crisis de la pluma magmática siberiana y de la propuesta solución de desgasificación. Como ya he mencionado, la exposición y resolución de este problema está enfrentando la resistencia de ciertos círculos de poder en Rusia, donde los medios controlados por el Estado trabajan diligentemente para cubrir esta amenaza con burlas y desinformación, adormeciendo la preocupación pública al mezclar la verdad con el puro absurdo y cultivando una apatía tóxica. Como ahora saben, la misma estrategia se está ejecutando en Ucrania, donde agentes bajo coordinación rusa se dedican a desacreditar a los participantes de Alatra, aquellos que han llamado al diálogo abierto y han propuesto caminos viables para abordar esta amenaza existencial. Ahora quedará claro por qué la supresión de este problema, y de aquellos que están preparados para enfrentarlo, es tan peligrosa para la propia Ucrania. Examinaremos escenarios modelados científicamente de una erupción de la pluma magmática siberiana, y analizaremos con precisión cómo, en qué formas y en qué escala podría sufrir Ucrania por su activación, si la situación continúa por su trayectoria actual, una definida por el silencio, la ceguera internacional y la ausencia de una respuesta coordinada ante un peligro muy real que amenaza a millones. Un peligro cuyas consecuencias comenzarán a sentirse dentro de la vida de la generación actual. Esto no se trata de política, se trata de supervivencia. Si alguien aún cree que esta amenaza concierne solo a Rusia, esa es una ilusión peligrosa. A los procesos naturales no les importan las banderas. Supongamos que la pluma magmática siberiana entra en erupción de manera repentina y violenta. En ese caso, la fuerza destructiva de esa explosión no perdonará ningún rincón del planeta. En el informe sobre la amenaza de una erupción de la pluma magmática en Siberia y estrategias para abordar el problema, los científicos de Alatra ofrecieron un análisis detallado de las consecuencias globales, tanto de una erupción repentina como de una erupción gradual de la pluma siberiana. Resumiendo brevemente, en caso de una erupción repentina, se proyectan 3 zonas de destrucción. La zona central, con un radio de 150 kilómetros centrada en la meseta de Putorana, experimentaría la formación de un cráter masivo y la aniquilación instantánea de toda forma de vida debido a la onda expansiva, afectando a ciudades rusas como Norilsk, Dudinka y Talnash. La zona de impacto intermedia, con un radio de 1500 kilómetros, sería envuelta por torrentes de lava fundida y gases desplazándose a velocidades de hasta 700 kilómetros por hora, consumiendo gran parte del norte de Siberia, incluidos importantes centros urbanos. La zona exterior se extendería hasta un radio de aproximadamente 9.000 kilómetros, donde la ceniza volcánica cubriría alrededor del 50% de la superficie terrestre. Esta nube de ceniza se dispersaría primero sobre Rusia, Asia, Europa y América del Norte, y en un plazo de 7 a 10 días alcanzaría Australia, América del Sur y la Antártida. Ucrania se encuentra aproximadamente 3.300 a 4.000 kilómetros del epicentro, una distancia que puede parecer grande a primera vista, pero que en realidad es lo suficientemente cercana como para que el país experimente toda la fuerza de este cataclismo magmático. La primera señal de advertencia será registrada por las estaciones sísmicas en los Cárpatos. Los instrumentos sensibles detectarán una actividad sísmica inusual mucho antes de que la población general sea consciente de lo que sucede. Terremotos con magnitudes de hasta 5 a 6 sacudirán todo el país, desplazándose de este a oeste.
Las ciudades históricas del oeste de Ucrania sufrirán daños debido a los temblores subterráneos y las estructuras medievales, nunca diseñadas para resistir impactos sísmicos, soportarán la mayor parte de la destrucción. En las regiones orientales, los eventos sísmicos representarán graves riesgos para las instalaciones industriales, las explotaciones mineras y las plantas químicas, aumentando el peligro de desastres tecnológicos y hundimientos del suelo en zonas pobladas. En el plazo de 1 o 2 días, los habitantes de todo el país comenzarán a notar fenómenos atmosféricos inusuales. Los atardeceres adquirirán una intensidad de color sin precedentes, con tonos carmesí, violeta y naranja profundo. Estos serán los primeros signos visibles de la entrada de partículas volcánicas en las capas superiores de la atmósfera. Dependiendo de la dirección del viento, la ceniza volcánica comenzará a caer sobre el territorio ucraniano entre 2 y 4 días después de la erupción. Las regiones del norte y este, las regiones de Chernigov, Sumy y Kharkov, serán las primeras en sentir el impacto. Gradualmente, la nube de ceniza se extenderá por todo el país. Al final de la primera semana, Ucrania estará cubierta por una capa gris-negra de entre 30 y 50 centímetros de grosor. Las regiones agrícolas del centro de Ucrania, a menudo conocidas como el granero de Europa, sufrirán una rápida degradación del suelo. Los fértiles suelos negros, formados a lo largo de milenios, quedarán sepultados bajo una capa tóxica que hará imposible el cultivo de alimentos durante varios miles de años. Los campos sembrados de Poltava, Jersón y Vinitsa se convertirán en páramos cubiertos de ceniza, y los cultivos recién brotados perecerán bajo la capa abrasiva. En cuanto comience la caída de ceniza, la infraestructura de transporte del país empezará a colapsar. Todos los medios de transporte se detendrán por completo, ya que los motores fallarán rápidamente. La ceniza volcánica, una vez absorbida por los cilindros, actúa como abrasivo, destruyendo los componentes metálicos. El sector energético de Ucrania entrará en una crisis severa. Las centrales nucleares, Zaporizhia, Rivne, Khmelnytsky y Ucrania del Sur se verán obligadas a reducir drásticamente la producción de electricidad. Las centrales térmicas de carbón enfrentarán la contaminación del combustible y el bloqueo de los filtros, lo que llevará a apagones generalizados. Unas semanas después del inicio de la catástrofe, Ucrania comenzará a experimentar lluvias ácidas. La combinación de gases volcánicos con la humedad atmosférica producirá precipitaciones altamente ácidas que corroerán las estructuras metálicas, erosionarán los edificios de piedra y degradarán las carreteras asfaltadas. La agricultura tradicional se volverá imposible debido a la contaminación del suelo y del agua, así como a una brusca caída de la temperatura. El ganado y las aves de corral comenzarán a morir en masa al ingerir ceniza volcánica, mientras pastan o beben agua contaminada. Los hogares que dependen de la agricultura de subsistencia enfrentarán la amenaza de la hambruna. Los ecosistemas del país entrarán en una fase de colapso rápido y dramático. Las reservas naturales únicas de Ucrania comenzarán a perder biodiversidad a un ritmo acelerado. Con cada día que pase, el cielo se oscurecerá más. Se instaurará lo que los científicos llaman una noche volcánica, un periodo en el que la estratosfera queda tan saturada de ceniza que la luz solar apenas puede penetrar. Cuando se instaure la noche volcánica, todo el territorio de Ucrania quedará sumido en una penumbra similar a un prolongado crepúsculo invernal. La luz solar, apenas filtrándose a través de la atmósfera cargada de ceniza, producirá un resplandor tenue y difuso, dificultando la distinción de colores o la percepción de distancias. El impacto psicológico de este fenómeno sobre la población no será menos devastador que sus consecuencias físicas. El sistema de salud de Ucrania, ya debilitado por las condiciones de guerra, no podrá hacer frente al aumento de pacientes que sufran enfermedades respiratorias. Las personas con afecciones crónicas que dependan de medicación regular o tratamientos especializados
se encontrarán en una situación especialmente vulnerable. Los respiradores pueden ofrecer una protección limitada contra la ceniza durante los primeros meses tras la erupción de la pluma magmática siberiana, pero serán completamente inútiles frente al caos climático que seguirá. El clima de Ucrania sufrirá una transformación catastrófica debido a un invierno supervolcánico, durante el cual los aerosoles de sulfato en la estratosfera bloquearán la mayor parte de la radiación solar entrante. En cuestión de meses, las temperaturas en todo el país caerán entre 24 y 31 grados Celsius, por debajo de las normas históricas. Ucrania, ubicada en la zona de clima templado y conocida por sus suelos fértiles, enfrentará condiciones similares a las del Ártico, incluso durante el verano. Las temperaturas invernales podrían descender hasta menos 50 grados Celsius en el norte y menos 40 grados Celsius en el sur. Incluso en verano, las temperaturas rara vez superarán los 0 grados Celsius. Las principales vías fluviales del país, el Dnieper, el Dniester, el Bug meridional y el Siversky Donets, se congelarán hasta el fondo. La cascada de centrales hidroeléctricas del Dnieper dejará de funcionar. La captación de agua para las ciudades e instalaciones industriales se volverá imposible. El Mar Negro, que nunca se ha congelado por completo en la historia registrada, comenzará a helarse a lo largo de las costas de Odessa, Jersón y Crimea. Una anomalía térmica tan extrema hará que el territorio de Ucrania sea prácticamente inadecuado para la agricultura tradicional y la mayoría de las formas de actividad humana sin refugios especializados. En tales condiciones, la supervivencia será posible solo para aquellos que tengan acceso a refugios seguros, equipados con sistemas autónomos de soporte vital, reservas de alimentos y suministros médicos. Sin embargo, incluso los grupos mejor preparados eventualmente enfrentarán el agotamiento de recursos, ya que la duración de un invierno supervolcánico podría extenderse durante siglos o incluso milenios. El mismo escenario aguarda a los países de Europa y a todo el continente euroasiático. Las consecuencias para el resto del mundo serán aún más devastadoras. En los primeros días, el tráfico aéreo mundial se detendrá debido a las nubes de ceniza que saturarán la atmósfera. La interrupción de la logística global, la caída masiva de ceniza y el colapso de las cadenas de suministro agrícola desencadenarán una crisis alimentaria mundial. Muchos países enfrentarán una escasez energética, lo que provocará shocks económicos e inestabilidad política. La economía global colapsará bajo el peso de estos acontecimientos en cascada, desatando una reacción en cadena de crisis financieras y sociales. Una caída repentina de temperatura de 24 a 31 grados Celsius, lluvias ácidas y una grave contaminación del suelo diezmarán la agricultura no solo en Eurasia, sino en todo el mundo. Miles de millones de personas y animales perecerán durante el primer año, víctimas del hambre, la escasez de agua, el aire tóxico y la rápida desestabilización climática. En las décadas siguientes, la continua erupción de la pluma magmática siberiana traerá consecuencias aún más devastadoras. La estructura de la civilización global colapsará, y al menos el 99% de la humanidad perecerá debido a las condiciones extremas. La humanidad perderá la mayor parte de sus tecnologías modernas y el conocimiento acumulado, sumergiéndose en una profunda regresión en su desarrollo. Consideremos ahora un escenario alternativo. Una erupción lenta de la pluma magmática siberiana, en la que la lava rompería gradualmente la corteza terrestre a lo largo de siglos, permitiendo la posibilidad de supervivencia durante el primer año en algunas zonas de Ucrania y las regiones exteriores de Rusia. Incluso bajo tales condiciones, la liberación prolongada de lava a través de Siberia desencadenaría consecuencias catastróficas a largo plazo que transformarían el planeta por miles de años. La atmósfera se saturaría de sustancias tóxicas, provocando lluvias ácidas a escala planetaria y la destrucción de la capa de ozono.
Los océanos comenzarían a acidificarse hasta niveles críticos, lo que resultaría en la extinción masiva de la vida marina. En tierra firme, la extinción de las especies terrestres se volvería inevitable debido a una atmósfera tóxica, el colapso de los ecosistemas del suelo y la desaparición de la mayor parte de la vegetación. La muerte de los polinizadores provocaría el colapso total de los ecosistemas. Se produciría un evento de extinción masiva, afectando al 75 al 95% de todas las especies vivas, tal como ocurrió hace 250 millones de años. En cualquier escenario, una erupción de la pluma magmática siberiana desencadenará una crisis global climática, biológica y geológica que reestructurará fundamentalmente la biosfera de la Tierra y provocará la muerte masiva de seres humanos y de una gran parte de las especies modernas. Marcará el fin de la civilización tal como la conocemos y reiniciará la vida en el planeta. La magnitud de esta catástrofe superará todos los eventos históricos conocidos. Solo será comparable con los mayores eventos de extinción en la historia de la Tierra, iniciando un nuevo ciclo evolutivo dentro de miles de años. En mi video anterior, expliqué, casi como si hablara con niños, la necesidad de desgasificar la pluma magmática siberiana y cómo esta acción podría reducir la presión geodinámica en toda la corteza terrestre. Sin embargo, parece que algunos puntos clave no fueron comprendidos correctamente. Ya vieron el ejemplo que di la última vez con el globo azul, pero profundicemos más. La presión sigue acumulándose en las profundidades de nuestro planeta, pero aún no se ha llevado a cabo una desgasificación controlada de la pluma magmática siberiana. Eso significa que no se ha producido ninguna liberación o redirección sistemática de gases y magma, es decir, no ha habido una ventilación gradual para aliviar la presión interna dentro del sistema magmático de la Tierra, y precisamente por esto está aumentando el número de terremotos potentes. La corteza terrestre, literalmente, se está desgarrando por las costuras, por la tensión que hay dentro, por el magma sobrecalentado. Los devastadores terremotos que hemos presenciado en todo el mundo durante la última década son una prueba directa de ello. No son aleatorios, son inevitables. Cuando la presión se acumula dentro de un sistema cerrado, eventualmente comienza a fracturarse. Nuestro planeta es como un globo recubierto de un glaseado endurecido, que se está hinchando de manera constante desde dentro. Anteriormente llamé su atención sobre el evento sísmico en Myanmar el 28 de marzo, que registró una magnitud de 7,7, y según algunos informes, incluso de 7,9. Se trató de un fenómeno inusual conocido como ruptura supersónica, supershear, en el que la energía se libera a una velocidad extraordinaria. En estos eventos, el frente de ruptura se desplaza más rápido que las propias ondas sísmicas, creando una onda de choque concentrada de energía. ¿Cómo puedo explicar, usando nuestra analogía del globo, por qué ocurrió esta ruptura supersónica? Imaginen un globo inflable con una cubierta exterior rígida de grosor variable, digamos, hecho de látex denso. Ahora, comiencen a inflar el globo. ¿Qué sucedería? El globo no se expande de manera uniforme. En algunas zonas, la cubierta se estira más que en otras, acumulando tensión interna. Y cuando la presión en una de esas áreas tensionadas supera el umbral del material, se produce una ruptura repentina y explosiva. No un desgarro lento, sino una fractura violenta y ultrarrápida acompañada de una liberación masiva de energía. Así es exactamente cómo se comporta la corteza terrestre. Es altamente irregular, varía en grosor, densidad y composición, y al igual que nuestro globo, comienza a romperse de manera desigual, bajo presión. El terremoto de Myanmar es un ejemplo claro y real de este tipo de ruptura. Todo esto está ocurriendo porque aún no se ha realizado la desgasificación planificada de la pluma magmática siberiana. El volumen excedente de magma permanece atrapado dentro de un sistema cerrado. La presión en el interior de la Tierra sigue aumentando, lo que impulsa el crecimiento exponencial tanto de la frecuencia como de la intensidad de los terremotos. Como he dicho antes, y lo repetiré, seguiremos viendo cada vez más desplazamientos anómalos,
rupturas atípicas, empujes y levantamientos por todo el mundo, día tras día. En este sentido, a principios de abril surgieron varias noticias importantes que me gustaría comentar. La primera proviene de Japón, donde un grupo de trabajo del gobierno revisó su evaluación de daños ante el esperado megaterremoto a lo largo de la fosa de Nankai, frente a la costa pacífica de Japón. La nueva proyección estima que un terremoto de magnitud 9,0 podría causar aproximadamente 298.000 muertes. Los sismólogos japoneses informan que la probabilidad de que ocurra este evento en los próximos 30 años es de alrededor del 80%. El gobierno está ahora modelando simulaciones tridimensionales para visualizar los impactos esperados de este desastre. Están viendo una de esas simulaciones en su pantalla ahora mismo. Según el informe de los científicos japoneses, los daños económicos proyectados por esta catástrofe anticipada ascienden a 270.300 billones de yenes, el doble del presupuesto nacional de Japón. Los científicos de Alatra advirtieron sobre la amenaza de este terremoto hace muchos años. Los expertos japoneses explican por qué el gobierno está prestando ahora especial atención a la fosa de Nankai. Dicen que se debe principalmente al gran terremoto del este de Japón. Cuando este terremoto ocurrió en 2011, su magnitud superó con creces lo que cualquiera en Japón había anticipado. Ese evento despertó la preocupación dentro del gobierno de que podrían estar subestimando la amenaza que representa la fosa de Nankai. Pero les diré qué es lo que no están tomando en cuenta. Es la pluma magmática siberiana. Lo que están pasando por alto es lo mucho que aumenta el riesgo de un terremoto catastrófico en Japón, debido al hecho de que aún no se ha realizado una desgasificación controlada y planificada de la pluma siberiana. Parece que les resulta más fácil calcular las pérdidas proyectadas, cientos de billones de yenes y cientos de miles de vidas, que evaluar los beneficios de implementar una desgasificación controlada y sistemática de la pluma en Siberia. Además, a finales de marzo de este año, un equipo de sismólogos chinos publicó un estudio revisado por pares advirtiendo sobre el aumento del riesgo de terremotos devastadores, similares al que sacudió Myanmar el 28 de marzo. Pero esta vez en la región de la meseta tibetana y las áreas circundantes de China. Los investigadores también identificaron correlaciones entre los ciclos de actividad sísmica y los cambios en la velocidad de rotación de la Tierra. El estudio fue ampliamente difundido en los medios. Los informes señalaron que el estudio, dirigido por el ingeniero superior Zhu Hongbin, de la Oficina Sismológica de Pekín, fue publicado el 20 de marzo en el Journal of Geodesy and Geodynamics, una revista académica emitida por la Administración de Terremotos de China. La región podría estar entrando ahora en la fase inicial de un nuevo período de actividad sísmica, escribió el equipo de Zhu. Lamentablemente, desde entonces ese estudio ha desaparecido del acceso público. Este grupo de expertos chinos había realizado un trabajo importante. Después de todo, el terremoto en Myanmar ocurrió durante una fase de transición en la velocidad de rotación diaria de la Tierra. Ellos incorporaron la rotación terrestre en su análisis, pero no tomaron en cuenta el factor más crítico de todos, la presión que se acumula en el interior del planeta, impulsada por la pluma magmática siberiana. Una vez más, debo enfatizar que el globo se está reventando por las costuras, porque la presión en el interior de la Tierra sigue aumentando. ¿Qué puedo decir al respecto? La falla de San Andrés, aquí mismo en Estados Unidos, también muestra señales claras de una inminente ruptura catastrófica super-shear. Los países que ya han sufrido continuarán experimentando terremotos devastadores. En Japón y China, Myanmar y Tailandia, Turquía y Siria, Afganistán y Marruecos, Bolivia y Chile. Todos estos potentes y destructivos terremotos están ocurriendo porque no se ha realizado a tiempo una desgasificación controlada de la pluma magmática siberiana.
Ahora que comprenden plenamente que una serie de potentes terremotos que se han cobrado cientos de miles de vidas, podrían haberse evitado si la pluma magmática siberiana hubiera sido desgasificada con antelación, comienzan a darse cuenta de la magnitud de la oportunidad que la humanidad ha dejado pasar. Estamos hablando de un enfoque fundamentado científicamente, capaz de reducir la presión en el interior de la Tierra y detener los procesos geodinámicos en cascada que conducen a eventos catastróficos. Esta solución todavía está al alcance. Nuestras vidas aún pueden salvarse, pero la ventana de oportunidad no es infinita. El problema es el siguiente. Aquellos que hablan abiertamente y con honestidad sobre este tema y que ofrecen una solución concreta respaldada por años de investigación científica y datos, están siendo reprimidos. Estas personas son silenciadas, desacreditadas, procesadas y, en algunos casos, amenazadas e incluso objeto de atentados. Y en esta atmósfera de miedo, represión y difamación, ¿cómo se espera que estas personas continúen su trabajo? ¿Cómo pueden investigar, informar, advertir, cuando todo a su alrededor está diseñado para detenerlas? Y aún así, no se detienen. Los participantes del movimiento internacional social Alatra son valientes científicos, investigadores y voluntarios, personas de extraordinaria fortaleza interior y un compromiso inquebrantable. Frente a una presión y adversidad abrumadoras, ellos persisten. Siguen intentando llegar a ustedes, explicar, fundamentar la verdad. Continúan adelante, por el futuro de todos nosotros. Algunos de ustedes, que están escuchando atentamente ahora mismo, pueden sentir una reacción interna natural y totalmente justificada. ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué nadie escucha? ¿Cómo puede ignorarse una amenaza para toda la humanidad? Debe hacerse algo, y con urgencia. Si están sintiendo eso, tómenlo como una buena señal. Significa que su conciencia está viva. Significa que aún llevan dentro un sentido de justicia y responsabilidad. Pero debo advertirles, no caigan en ilusiones. Hagan un simple experimento personal. Solo observen su propia conciencia durante los próximos 2 días después de haber escuchado todo lo que aquí se ha compartido. Sobre la realidad de la pluma siberiana, la amenaza de su erupción y las posibilidades muy reales de solucionarlo. Probablemente descubrirán algo tanto asombroso como profundamente inquietante. En el plazo de 2 días, esta información, tan urgente y vívida hoy, comenzará a desvanecerse. La sensación de inmediatez se atenuará. Su atención se desplazará. El impulso de actuar se disolverá. Lo que ahora parece completamente claro empezará a parecer lejano, abstracto, como algo que no les concierne. Esto no es culpa suya. Es un mecanismo integrado en la psique humana. Cuando una persona se enfrenta a una verdad traumática, especialmente una de magnitud global, la mente, instintivamente, busca protegerse del estrés psicológico. Suprime el conocimiento, entierra la amenaza y la empuja fuera de la conciencia, susurrando, más tarde. Ahora no. No es asunto mío. Y aquí radica una de las principales causas del silencio global. Por eso tantas personas se resisten a escuchar la amarga verdad, y mucho menos a compartirla. Es una forma de parálisis psicológica. Hasta que nosotros, como sociedad, reconozcamos este mecanismo interno y aprendamos a enfrentarlo, incluso el conocimiento más vital y las advertencias científicas más urgentes seguirán desapareciendo de la conciencia pública antes de convertirse en acción. Esta supresión mental es provocada por el miedo. Miedo a que la amenaza no sea teórica, sino real. No lejana, sino cercana. No mañana, sino ahora. La mente humana se resiste a aceptar una nueva visión del mundo porque hacerlo implicaría la necesidad de cambiar. Pero cuando finalmente llegue la catástrofe, cuando el golpe del desastre se haga sentir,
Esas mismas personas gritarán, ¿por qué? ¿Por qué nos está pasando esto? La respuesta es dolorosamente simple, porque no actuamos cuando todavía podíamos hacerlo, porque no hablamos, porque elegimos no escuchar. En esos momentos, no es la amenaza en sí, sino nuestro miedo a la verdad lo que se convierte en la verdadera causa de la tragedia. Y aún así, la humanidad todavía tiene una oportunidad. Tenemos conocimiento científico, tenemos soluciones tecnológicas. Y lo más importante, tenemos pruebas que ya no pueden ser ignoradas. Pero la paradoja es esta. En el momento en que todo queda demostrado y claro, es cuando la resistencia alcanza su punto máximo. Las personas comienzan a perder la información. Se quema en sus mentes precisamente por el miedo. Miedo al cambio. Miedo a la verdad. Miedo a la responsabilidad personal. Y así escuchamos el estribillo de siempre. Vayan ustedes y salven al mundo. Nosotros nos quedaremos mirando. A ver cómo termina todo. El problema no es la falta de soluciones. El problema es que la conciencia humana se resiste a mirar de frente a un futuro que podría perderse. Ese miedo se convierte en pasividad y en distanciamiento. La gente pregunta, ¿cómo podemos ayudarles a ustedes? Pero no comprenden que la supervivencia no es un servicio que pueda delegarse en otros. Es una responsabilidad, una que recae sobre cada persona, porque no hay nadie más. Y si no actúas hoy, nadie vendrá a hacerlo en tu lugar. Permítanme ofrecer una comparación que, en mi opinión, refleja con precisión tanto la amenaza de la pluma magmática siberiana como la respuesta actual del público ante ella. Imaginen esto. Un asteroide masivo, de cientos de kilómetros de diámetro, se dirige hacia la Tierra. Su tamaño es tal que, si impactara, no solo eliminaría a Rusia y Ucrania, sino a continentes enteros, causando consecuencias irreversibles para todo el planeta. Su trayectoria es conocida. Los científicos han calculado dónde y cuándo golpeará, y entienden que el tiempo se está acabando. Y sin embargo, por alguna razón, nadie actúa. La gente aparta la mirada, consolándose con el pensamiento, quizás nos pase de largo, o que alguien más se encargue. Y esto, a pesar de que la humanidad posee todo lo necesario para evitar la catástrofe, tenemos la tecnología, el conocimiento, los expertos. Lo que falta es una sola cosa, una decisión colectiva y la voluntad de actuar. Esta es precisamente la lógica que se está desarrollando hoy en el caso de la pluma magmática siberiana. La única diferencia es que esta amenaza no está descendiendo del cielo, sino que está ascendiendo desde las profundidades de la Tierra. Sin embargo, en términos de consecuencias, no es menos destructiva que el impacto de un asteroide. La activación de la pluma magmática siberiana podría desencadenar una devastación a escala planetaria, cambios climáticos abruptos y una mortandad masiva. Y, al igual que con el asteroide, tenemos métodos reales y aplicables para eliminar la amenaza. Concretamente, mediante tecnologías de desgasificación. Estas son soluciones de ingeniería que pueden implementarse ahora mismo. Pero nos enfrentamos a la misma paradoja. A pesar de tener el conocimiento, y de que aún queda tiempo, no se están tomando medidas. Peor aún, quienes intentan hablar sobre la amenaza son desacreditados, y el tema es deliberadamente expulsado del discurso público y político. No porque la amenaza no pueda demostrarse, sino porque reconocerla exige una acción decisiva. Y actuar significa responsabilidad, recursos y atención. Sí, para muchos es más fácil desconectarse. El miedo se instala, seguido de una resistencia interior. No sé qué hacer. No soy científico. Esto no es mi responsabilidad. Pero esa es la trampa. Un asteroide no caerá sobre una sola persona. No distinguirá entre quienes comprendieron y quienes no.
entre los que creyeron y los que se burlaron. Golpeará a todos por igual. Si no logramos comunicar esta información a quienes están en posición de tomar decisiones, si no nos unimos y aprovechamos la oportunidad que la humanidad aún tiene, ese impacto se volverá inevitable. Por eso es tan vital hablar abiertamente sobre este tema. Porque, una vez que el asteroide ya esté en la atmósfera, será demasiado tarde para discutir sobre qué informe mencionó primero su órbita. Debemos actuar ahora. Y debemos hablar no por miedo, sino por responsabilidad. Responsabilidad hacia nosotros mismos, hacia los demás y hacia las generaciones futuras. Pero ¿cómo se supone que debo actuar? Podrían preguntar. No soy ingeniero, no soy político, no sé cómo realizar una desgasificación. ¿Qué bien podría hacer yo? A primera vista, puede parecer una pregunta razonable. Pero aquí es donde encontramos uno de los conceptos erróneos más peligrosos. Un concepto que debemos superar como sociedad. El impacto de cada individuo es enorme. Es a través de tu voz, tu atención y tu implicación que aquellos que realmente tienen el poder de actuar, los que pueden iniciar el proceso de desgasificación, aquellos de quienes depende el destino de millones, pueden escuchar y encontrar el valor para actuar. Somos plenamente conscientes de que la región siberiana en cuestión es una de las áreas económicamente más importantes de Rusia. Está bajo el control de poderosos intereses. Es un territorio donde cualquier interferencia en el orden establecido amenaza el equilibrio existente de poder y capital. Por eso esta información encuentra una resistencia tan feroz. Por eso ciertas fuerzas están haciendo todo lo posible para asegurarse de que esta información, pura, objetiva y veraz, nunca llegue a los escritorios de quienes toman decisiones. Hoy en día, el aspecto más peligroso de la crisis de la pluma siberiana no es que sea irresoluble, sino que alguien se beneficia de no resolverla. Y por esa razón, se silencia deliberadamente, incluso en los niveles más altos. Si esta amenaza se encontrara en otro país, uno más abierto y responsable, es posible que la solución ya estuviera en marcha. Sin embargo, la naturaleza no reconoce fronteras políticas, intereses de élites ni estructuras económicas. Actúa según sus propias leyes. Es como si la naturaleza hubiera hecho una broma cruel, eligiendo como punto crítico de presión una región situada dentro de un país donde, por razones políticas y económicas, implementar una solución es lo más difícil. Las estructuras de poder en Rusia, profundamente interesadas en evitar que la amenaza de la pluma magmática siberiana sea reconocida a nivel oficial, poseen una amplia gama de herramientas de influencia, incluida la creación de organizaciones enteras, mediante las cuales mantienen el control sobre la comunidad experta. Como resultado, dentro de este entorno, cuya opinión afecta directamente a la toma de decisiones, no existe un verdadero discurso científico. En su lugar, el espacio está dominado por los llamados pseudoexpertos, cuyo papel es bloquear el debate de los problemas fundamentales y sustituirlo por narrativas fabricadas. El ejemplo más revelador de esta manipulación es la actividad de la secta de Dvorkin y su organización, Razirs. Sus agentes están deliberadamente infiltrados en círculos de expertos, moldeando la opinión de quienes toman decisiones, no a través de un análisis objetivo, sino siguiendo instrucciones dictadas por intereses privados, sustituyendo la realidad por interpretaciones adaptadas a su agenda específica. En tal contexto, existe un peligro muy real de que incluso los políticos que deseen actuar nunca lleguen a recibir una imagen precisa de lo que realmente está ocurriendo. La información que les llega está filtrada a través de una lente distorsionada, que suele basarse en una pseudopericia deliberadamente construida. Figuras como Vinogradov y otros sectarios alineados con la agenda de Dvorkin
Inundan a los responsables políticos y a los funcionarios públicos con sus narrativas y evaluaciones, las cuales no tienen absolutamente ninguna base en la realidad. Aquí llegamos a una pregunta fundamental. ¿Cómo, en estas condiciones, pueden las personas responsables de tomar decisiones cruciales acceder a información verdaderamente real, y no a la ficción con la que son deliberadamente rodeadas por actores que persiguen sus propios intereses? La respuesta es claramente evidente. Solo a través de la gente. Porque la política no es un sistema aislado. Es un mecanismo que refleja la voluntad de la sociedad. O al menos, así es como debería funcionar en la mayoría de los países civilizados. Los políticos comienzan a actuar cuando escuchan una demanda clara y bien articulada por parte del público. Si la sociedad declara que quiere vivir, eso se convierte en una línea roja que no puede ser ignorada. Pero si la sociedad permanece en silencio, eso señala una aceptación interna de lo que está ocurriendo. En ese caso, es natural que los políticos actúen en consecuencia. Precisamente por eso, hoy en día, crear conciencia es el único camino viable a seguir. Cuando la gente sabe, comienza a formarse la opinión pública. Y una vez que existe la opinión pública, los políticos se ven obligados a responder. Porque si todo continúa ocultándose, si los informes y las evaluaciones de expertos siguen siendo falsificados como ya está ocurriendo, entonces se perderá la oportunidad. Créanme, realmente tenemos todo lo que necesitamos. Contamos con recursos analíticos, datos fundamentados científicamente y soluciones técnicas realistas que, dado el nivel actual de avance científico y tecnológico, ya pueden ser implementadas y son capaces de alterar la situación geodinámica. La amenaza que representa la pluma magmática siberiana puede ser resuelta. Por eso tu participación personal se vuelve absolutamente crucial. Para compartir esta información con los demás. Para asegurarte de que la información no se desvanezca, no desaparezca, no sea borrada de la memoria. Solo cuando la gente sabe, comienza a formarse la opinión pública. Y la opinión pública ya no son solo palabras. Es una herramienta. Es fuerza. Y esa fuerza ahora está en manos de quienes por ahora solo me están escuchando. Ustedes, las personas que me escuchan, son padres, hermanos, hermanas, hijos. Ustedes son quienes pueden proteger a las personas que aman. Ustedes son los únicos que pueden preservar un futuro para los niños. Porque tarde o temprano, cada uno de nosotros tendrá que responder a una pregunta pendiente. ¿Qué hiciste cuando supiste? Y que cada uno de nosotros pueda decir, hice todo lo que pude, por la humanidad, por mi familia, por la vida misma. Merece la pena luchar por la vida.